La granja de los animales de George Orwell. Capítulo 1. El señor Jones, dueño de la granja Manor, cerró por la noche los gallineros, pero estaba demasiado borracho para recordar que había dejado abiertas las ventanillas. Con la luz de la linterna bailoteando de un lado a otro, cruzó el patio. Se quitó las botas ante las puertas de atrás. Se sirvió una última copa de cerveza del barril que estaba en la cocina y se fue derecho a la cama, donde ya roncaba la señora Jones. En cuanto se apagó la luz en el dormitorio, comenzó el alboroto de toda la granja. Durante el día se corrió la voz de que el viejo Mayor, el cerdo premiado, había tenido un sueño extraño durante la noche anterior y deseaba comunicárselo a los demás animales. Había acordado reunirse todos en el granero principal para que el señor Jones no pudiera molestarles. El viejo Mayor, así se llamaba siempre, aunque fue presentado en la exposición bajo el nombre de Willingdon Beauty, era tan altamente estimado en la granja que todos estaban dispuestos a perder una hora de sueño para oír lo que él tuviera que decir. En un extremo del granero principal, sobre una especie de plataforma elevada, Mayor ya se encontraba situada en su cama de paja, bajo una linterna que pendía de una viga. Tenía 12 años de edad y últimamente se había puesto bastante gordo, pero aún era un cerdo majestuoso de aspecto sabio y benevolente. A pesar de que nunca le habían limado los colmillos, hacía rato que había comenzado a llegar los demás animales y a colocarse cómodamente, cada cual a su manera. Primero arribaron los 3 perros, Weldell, Jessie y Pincher, y luego los cerdos que se arrellenaron en la paja delante de la plataforma. Las gallinas se posaron en el alféizar de las ventanas. Las palomas revolotearon hacia las vigas. Las ovejas y las vacas se echaron detrás de los cerdos y se dedicaron a rumiar. Los 2 caballos de tiro, Boxer y Clover, entraron juntos, caminando despacio y posando con gran cuidado sus enormes cascos peludos, por temor de que algún animalito pudiera hallarse oculto en la paja. Clover era una yegua corpulenta, entrada en años y de aspecto maternal, que no había logrado recuperar la silueta después de su 4.º potrillo. Boxer era una bestia enorme, de unos 18 palmos de altura y tan fuerte como 2 caballos comunes juntos. Una mancha blanca a lo largo del hocico le daba un aspecto estúpido. Y por cierto, no era muy inteligente, pero sí respetado por todos, dada su entereza de carácter y su tremendo poder de trabajo. Después de los caballos llegaron Muriel, la cabra blanca, y Benjamín, el burro. Benjamín era el animal más viejo y de peor genio de la granja. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía, generalmente era para hacer algunas observaciones cínicas. Podía decir, por ejemplo, que Dios le había dado una cola para espantar a las moscas, pero que él hubiera preferido no tener ni una cola ni moscas. Era el único de los animales de la granja que jamás reía. Si se le preguntaba por qué, contestaba que nunca encontraba motivo para hacerlo. Sin embargo, sin admitirlo abiertamente, sentía afecto por Boxer. Los 2 pasaban generalmente el domingo juntos en el pequeño prado detrás de la huerta, pastoreando hombro a hombro sin hablarse. Apenas se echaron los 2 caballos cuando un grupo de patitos que habían perdido de la madre entró al granero, piando débilmente y yendo de un lado al otro en busca de un lugar donde no hubiera peligro de los que los pisaran. Clover formó una especie de pared con su gran pata delantera y los patitos se anidaron allí durmiéndose enseguida.
A última hora, Molly, la bella y tonta yegua blanca que tiraba del coche del señor Jones, entró cadenciosamente, mascando un terrón de azúcar. Se colocó delante coqueteando con su Nivea Cream a fin de atraer atención hacia los moños rojos con que habían sido trenzadas. La última en parecer fue la gata, que buscó como de costumbre un lugar más cálido, acomodándose finalmente entre Boxer y Clover. Allí ronroneó a gusto durante el desarrollo del discurso de Mayor, sin oír una sola palabra de lo que éste decía. Ya estaban presentes todos los animales excepto Mons, el cuervo amaestrado, que dormía sobre una percha detrás de la puerta trasera. Cuando Mayer vio que estaban todos y esperaban atentos, aclaró su voz y comenzó. Camaradas, vosotros os habéis enterado ya del extraño sueño que tuve anoche. De eso hablaré enseguida. Primero tengo que decir otra cosa. Yo no creo, camaradas, que estés muchos meses más con vosotros, y antes de morir estimo mi deber transmitiros la sabiduría adquirida. He vivido muchos años. Dispuse de bastante tiempo para meditar mientras he estado a solas en mi posilga, y creo poder afirmar que entiendo la naturaleza de la vida en este mundo, tan bien como cualquier otro animal viviente. Respecto a eso, deseo hablaros. Veamos, camaradas, ¿cuál es la realidad de esta vida nuestra? Miremosla de frente. Nuestras vidas son miserables, laboriosas y cortas. Nacemos, nos suministran la comida necesaria para mantenernos, y aquellos de nosotros capaces de hacerlo nos obligan a trabajar hasta el último aliento de nuestras fuerzas. Y en el preciso instante en el que nuestra utilidad ha terminado, nos matan con una crueldad espantosa. Ningún animal en Inglaterra conoce el significado de la felicidad o la holganza desde que cumple un año de edad. No hay animal libre en Inglaterra. La vida de un animal es la miseria y la esclavitud. Esa es la pura verdad. Pero, ¿es eso realmente parte del orden de la naturaleza? ¿Es acaso por esta tierra nuestra es tan pobre que no puede proporcionar una vida decorosa a todos sus habitantes? No, camaradas, 1000 veces no. El suelo de Inglaterra es fértil, su clima es bueno, es capaz de dar comida en abundancia a una cantidad mucho mayor de animales que la que actualmente la habita. Solamente nuestra granja puede mantener a una docena de caballos, 20 vacas, centenares de ovejas, y todos ellos viviendo en una comodidad y dignidad que en estos momentos está casi fuera del alcance de nuestra imaginación. ¿Por qué entonces continuamos en esta miseria condición? ¿Por qué los seres humanos nos arrebatan casi todo el fruto de nuestro trabajo? Ahí está, camarada, la solución de todos nuestros problemas. Está todo involucrado en una sola palabra: hombre. El hombre es el único enemigo real que tenemos. Quitad al hombre de la escena y el motivo originado de nuestra hambre y exceso de trabajo será abolido para siempre. El hombre es el único ser que consume sin producir. No da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado y su velocidad ni siquiera le permite atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de todos los animales. Los hace trabajar, les devuelve el mínimo necesario para mantenerlos con vida, y lo demás se lo guarda para él. Nuestro trabajo labra la tierra, nuestro estiércol la abona, y, sin embargo, no existe uno de nosotros que posea algo más que su simple pellejo. Vosotras vacas que estáis aquí, ¿cuántos miles de litros de leche habéis dado este último año? ¿Y qué se ha hecho con esa leche que debía servir para criar terneros robustos? Hasta la última gota ha sido a parar a las gargantas de nuestros enemigos. Y vosotras gallinas, ¿cuántos huevos habéis puesto este año y cuántos pollitos han salido de esos huevos?
Todo lo demás ha ido a parar en el mercado para producir dinero para Jones y su gente. ¿Y tú, Clover? ¿Dónde están esos 4 potrillos que has tenido, que debían ser el sostén y solaz de tu vejez? Todas fueron vendidas al año. No los volverás a ver jamás. Como recompensa por tus 4 criaturas y todo tu trabajo en el campo, ¿qué has tenido, exceptuando tus magras raciones y un pesebre? Ni siquiera nos permiten alcanzar el fin natural de nuestras míseras vidas. Por mí no me quejo, porque he sido uno de los afortunados. Llevo 12 años y he tenido más de 400 criaturas. Ese es el destino natural de un cerdo. Pero ningún animal se libra del cruel cuchillo al final. Vosotros jóvenes cerdos que estáis sentados delante, cada uno de vosotros va a chillar por su vida ante el cuchillo dentro de un año. A ese horror llegaremos todos, vacas, cerdos, gallinas, ovejas, todos. Ni siquiera los caballos y los perros tienen mejor destino. Tú, boxer, el mismo día en que tus grandes músculos pierdan su fuerza, Jones te venderá al descuartizador, quien te cortará el pescuezo y te hervirá para los perros de caza. En cuanto a los perros, cuando están viejos sin dientes, Jones les ata un ladrillo al pescuezo y les ahoga en la laguna más cercana. ¿No resulta entonces una claridad meridiana, camaradas, que todos los males de nuestras vidas provienen de la tiranía de los seres humanos? Eliminad tan solo al hombre y el producto de nuestro trabajo sería propio. Casi de la noche a la mañana nos volveríamos ricos y libres. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Trabajar noche y día, con cuerpo y alma para destruir la raza humana? Ese es mi mensaje, camaradas. Rebelión. Ya no sé cuándo vendrá esa rebelión, quizá de aquí a una semana o dentro de 100 años, pero sí sé, tan ciertamente como veo esta paja bajo mis patas, que tarde o temprano se hará justicia. Fijad la vista en eso, camaradas, durante los pocos años que os quedan de vida y sobre todo, transmitid mi mensaje a los que vendrán después, para que las futuras generaciones puedan proseguir la lucha hasta alcanzar la victoria. Y recordad, camaradas, vuestra voluntad jamás deberá vacilar, ningún argumento os debe desviar. Nunca escuchéis cuando os digan que el hombre y los animales tienen un destino común, que la prosperidad de uno es también de los otros. Son mentiras. El hombre no sirve los intereses de ningún ser exceptuando el suyo. Y entre nosotros, los animales que haya perfecta unidad, perfecta camaradería en la lucha. Todos los hombres son enemigos, todos los animales son camaradas. En ese momento hubo una tremenda conmoción. Mientras Mayor estaba hablando, 4 grandes ratas habían salido de sus cuevas y estaban sentadas sobre sus cuartos traseros, escuchándolo. Los perros las divisaban repentinamente y solo merced a una precipitada carrera hasta sus cuevas lograron las ratas salvar sus vidas. Mayor levantó la pata para imponer silencio. Camaradas, dijo, aquí hay un punto que debe ser aclarado. Los animales salvajes como los ratones y los conejos son nuestros amigos o nuestros enemigos. Pongámoslo a votación. Yo planteo esta pregunta a la asamblea. ¿Son camaradas las ratas? Se pasó la votación inmediatamente diciendo por una mayoría abrumadora que las ratas eran camaradas. Hubo solamente 4 disidentes, los 3 perros y la gata, que como se descubrió luego habían votado por ambas tendencias. Mayor continuó. Me resta poco que deciros, simplemente insisto. Recordad siempre vuestro deber de enemistad hacia el hombre y su manera de ser. Todo lo que camine sobre 2 pies es un enemigo. Lo que camine sobre 4 patas o tenga alas es un amigo. Y recordad también que en la lucha contra el hombre no debemos llegar a parecer a él. Aun cuando lo hayáis vencido, no adoptéis sus vicios. Ningún animal debe vivir
en una casa, dormir en una cama, vestir ropas, beber alcohol, fumar tabaco, recibir dinero ni ocuparse del comercio. Todas las costumbres del hombre son malas y sobre todas las cosas, ningún animal debe tiranizar a sus semejantes. Débil o fuerte, listo o ingenuo, somos todos hermanos. Ningún animal debe matar a otro animal. Todos los animales son iguales. Y ahora, camaradas, os contaré mi sueño de noche. No estoy en condiciones de describirlo a vosotros. Era una visión de cómo será la tierra cuando el hombre haya desaparecido, pero me trajo a la memoria algo que hace tiempo había olvidado. Muchos años atrás, cuando yo era lechón, mi madre y las otras cerdas acostumbraban a ensayar una vieja canción en la que solo había la melodía y las primeras 3 palabras. Conocía esa tonada en mi infancia, pero ya hacía tiempo que la había olvidado. Anoche, sin embargo, volvió a mi sueño, y más aún, las palabras de la canción también. Son palabras que tengo la certeza fueron cantadas por los animales de épocas remotas y luego olvidadas durante muchas generaciones. Os cantaré esa canción ahora, camaradas. Soy viejo y mi voz es ronca, pero cuando os haya enseñado la tonada podréis cantar mejor para vosotros mismos. Se llama Bestias de Inglaterra. El viejo mayor aclaró su garganta y comenzó a cantar. Tal como había dicho, su voz era ronca, pero lo hizo bastante bien. Era una tonada excitante, algo entre Clemencina y la cucaracha. La letra decía así: bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, animales de valle y de la selva, sobre vuestro futuro prodigioso, protestad, oíd a mis alegres nuevas. Tarde o temprano arribará la hora en la que el hombre derrocado sea, y las fecundas tierras de Bretaña solo serán pobladas por las bestias. Rotos caerán los aros torturantes de la nariz y rodarán por tierra los látigos de los tétricos chasquidos y oxidados el freno y las espuelas. La cebada y el heno perfumados, la remolacha, el trébol y la avena, toda la cornucopia de natura será ese día solamente nuestra más fresca. Será el agua y transparente en los hermosos campos de Inglaterra, y más suave la brisa, el día glorioso en que las bestias rompan sus cadenas. Para ese día trabajemos todos, aunque muramos antes que amanezca. Vacas y gansos, pavos y caballos, todos deben sumarse a esta empresa. Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, animales del valle y de la selva, sobre vuestro futuro prodigioso, prestad oído a mis alegres nuevas. El ensayo de esta canción puso a todos los animales en un estado de salvaje excitación. Casi antes de que Mayor hubiera finalizado, ellos comenzaron a cantarla. Hasta el más estúpido ya había retenido la melodía y parte de la letra, y con ayuda de los más inteligentes como los cerdos y los perros aprendieron la canción en pocos minutos. Y luego, después de varios ensayos preliminares, toda la granja estalló en Bestias de Inglaterra. En tremendo unísono, las vacas la mugieron, los perros la ladraron, las ovejas la balaron, los caballos la relincharon, los patos la parparon. Estaban tan encantados con la canción que la repitieron 5 veces seguidas y habían continuado toda la noche, si no los hubieran interrumpido. Desgraciadamente, el alboroto despertó al señor Jones, el cual saltó de la cama creyendo que había un zorro en los corrales. Tomó la escopeta que estaba permanentemente en un rincón del dormitorio y descargó un tiro en la oscuridad. Los perdigones se incrustaron en la pared del granjero y la asamblea se levantó precipitadamente. Cada cual huyó hacia su lugar de reposo. Las aves saltaron en sus perchas.
Los animales se acostaron en la paja y en un santiamén estaban todos durmiendo. Capítulo 2. 3 noches después, el viejo mayor murió apaciblemente mientras dormía. Su cadáver fue enterrado al pie de un árbol en la huerta. Eso se sucedió a principios de marzo. Durante los 3 meses siguientes hubo mucha actividad secreta. A los animales más inteligentes de la serranía, el discurso de Mayor les había hecho ver la vida desde un ángulo totalmente nuevo. Ellos no sabían cuándo ocurriría la rebelión que pronosticara Mayor. No tenían motivo para creer que aconteciera durante el transcurso de sus propias vidas, pero vieron claramente que era su deber prepararse para ella. El trabajo de enseñar y organizar a los demás recayó naturalmente sobre los cerdos, a quienes se reconocía en general como los más inteligentes de los animales. Los más destacados entre ellos eran 2 cerdos jóvenes que se llamaban Snowball y Napoleón, a quienes el señor Jones estaba criando para vender. Napoleón era un berraco grande de aspecto feroz, el único cerdo de raza Berkshire que había en la granja. Parco en el hablar tenía fama de salirse con la suya. Snowball era más vivaracho que Napoleón. Tenía mayor facilidad de palabra y era ingenioso, pero lo consideraban de carácter más débil. Los demás puercos machos de la granja eran muy jóvenes. El más conocido entre ellos era un pequeño gordito que se llamaba Squirrel. Las mejillas muy redondas, los ojos vivos, movimientos ágiles y de voz chillona. Era un orador brillante y cuando discutía algún asunto difícil tenía una forma de saltar de lado al lado y mover la cola, que era en cierta manera muy persuasiva. Los demás decían que Squirrel era capaz de cambiar lo negro en blanco. Estos 3 habían elaborado la base de las enseñanzas del viejo Mayo, un sistema completo de pensamiento al que dieron el nombre de animalismo. Varias noches por semana, cuando el señor Jones dormía, celebraron reuniones secretas en el granero, durante las cuales exponían los principios del animalismo a los demás. Al comienzo encontraron mucha estupidez y apatía. Algunos animales hablaron del deber y la lealtad hacia el señor Jones, a quien llamaban amo, o hacían observaciones elementales como: el señor Jones nos da de comer. Si él no estuviera, nos moriríamos de hambre. Otros formulaban preguntas tales como: ¿qué nos importa a nosotros lo que va a suceder cuando estemos muertos? O bien, si esta rebelión se va a producir de todos modos, ¿qué diferencia hay si trabajamos para ella o no? Y los cerdos tenían gran dificultad en hacerles ver que eso era contrario al espíritu del animalismo. Las preguntas más estúpidas fueron hechas por Molly, la yegua blanca. La primera que dirigió a Snowball fue la siguiente: ¿habrá azúcar después de la rebelión? No, respondió Snowball firmemente. No tenemos medios para fabricar azúcar en esta granja. Además, tú no necesitas azúcar. Tendrás toda la avena y el heno que quieras. ¿Y si me permitirá seguir usando cintas en la crin?, insistió Molly. Camaradas, dijo Snowball, esas cintas que tanto te gustan son el símbolo de tu esclavitud. ¿No entendéis que la libertad vale más que esas cintas? Molly asistió, pero daba la impresión de que no estaba muy convencida. Los cerdos tuvieron una lucha aún mayor para contrarrestar las mentiras que difundía Mouse, el cuervo amaestrado. Mouse, que era el favorito del señor Jones, era espía y chismoso, pero era también un orador muy hábil. Pretendía conocer la existencia de un país misterioso llamado Monte Caramelo, al que iban todos los animales cuando morían. Estaba situado en algún lugar del cielo, un poco más allá de las nubes, decía Mouse. En Monte Caramelo era domingo 7 veces por semana. El trébol estaba en sazón todo el año
y los terrones de azúcar y las tortas de lino crecían en los cercos. Los animales odiaban a Mouse porque era chismoso y no hacía ningún trabajo. Pero algunos creían que lo del Monte Caramelo y los cerdos tenían que argumentar mucho para persuadirlos de la existencia de tal lugar. Los discípulos más leales eran los caballos de tiro Boxer y Clover. Ambos tenían gran dificultad de formar su propio juicio, pero una vez que aceptaron a los cerdos como maestros, absorbían todo lo que se les decía y lo transmitían a los demás animales mediante argumentos sencillos. Nunca faltaba a las citas secretas en el granero y encabezaban el canto Bestias de Inglaterra, con que siempre se daba término a las reuniones. Pero sucedió que la rebelión se llevó a cabo de mucho antes y más fácilmente de lo que ellos esperaban. En años anteriores, el señor Jones, a pesar de ser un amo duro, fue un agricultor capaz, pero últimamente había adquirido algunos vicios. Se había desanimado mucho después de perder bastante dinero en un pleito y comenzó a beber más de la cuenta. Durante días enteros permanecía en su sillón en la cocina, leyendo los diarios, bebiendo y ocasionalmente dándole a Moss cortezas de pan mojado con cerveza. Sus hombres eran perezosos y deshonestos, los campos estaban llenos de malezas, los edificios requerían arreglos, los cerdos estaban descuidados y mal alimentados, los animales. Llegó junio y el heno estaba casi listo para ser cosechado. El día de San Juan, que era sábado, el señor Jones fue a Williamsburg y se emborrachó de tal manera en la taberna El León Colorado que no volvió a la granja hasta el mediodía del domingo. Los peones habían ordeñado las vacas de madrugada y luego se fueron a cazar conejos, sin preocuparse de dar de comer a los animales. Cuando volvió, el señor John se fue a dormir inmediatamente en el sofá de la sala, tapándose la cara con el periódico, de manera que al anochecer los animales aún estaban sin comer. Finalmente, estos no resistieron más. Una de las vacas rompió de una cornada la puerta del depósito de forrajes y los animales empezaron a servirse solos de los arcones. Juntamente a ese momento se despertó el señor Jones. De inmediato él y sus 4 peones se hicieron presentes con látigos, azotando a diestra y siniestra. Esto superaba a cuanto los hambrientos animales podían soportar. Unánimemente, aunque nada por el estilo había sido planeado con anticipación, se abalanzaron sobre sus atormentadores en forma repentina. Jones y sus peones se encontraron recibiendo empellones y patadas desde todos los costados. Habían perdido el dominio de la situación. Nunca habían visto a los animales portarse de esa manera, y esa inopinada insurrección de bestias a las que estaban acostumbrados a pegar y maltratar como querían, los aterrorizó hasta hacerles perder la cabeza. A poco abandonaron todo intento de defensa y escaparon. Un minuto después, los 5 disparaban a toda carrera por el sendero rumbo a la puerta principal, con los animales persiguiéndolos triunfalmente. La señora Jones miró por la ventana del dormitorio, vio lo que sucedía, metió precipitadamente algunas cosas en un bolso y se escabulló de la granja por otro camino. Mouse saltó de la percha al aleteo tras ella, graznando en alta voz. Mientras tanto, los animales habían perseguido a Jones y sus peones hasta la carretera y cerraron el portón estrepitosamente tras ellos. Y así, casi sin darse cuenta de lo que ocurría, la rebelión se había llevado a cabo triunfalmente. Jones había expulsado y la granja Manor era de ellos. Durante los primeros minutos los animales apenas si podían creer en su buena fortuna.
Su primera acción fue galopar todos juntos alrededor de los límites de la granja, como para asegurarse de que ningún ser humano se escondía en ella. Luego volvieron a la carrera hacia los edificios para borrar los últimos vestigios del odiado reino de Jones. Irrumpieron en el cuarto de los enseres que se hallaba en un extremo del establo. Los frenos, los anillos, las cadenas de los perros, los crueles cuchillos con los que el señor Jones acostumbraba a castrar a los cerdos y corderos, fueron todos arrojados al pozo. Las riendas, los cabestros, las anteojeras, los denigrantes morrales fueron tirados al fuego en el patio, donde en ese momento se estaba quemando la basura. Igual destino tuvieron los látigos. Todos los animales saltaron de alegría cuando vieron arder los látigos. Snowball también tiró a fuego las cintas que generalmente adornaban las colas y crines de los caballos en los días de feria. Las cintas, dijo, deben considerarse como ropas que son el distintivo de un ser humano. Todos los animales deben ir desnudos. Cuando Boxer oyó esto, tomó el sombrerito de paja que usaba en verano para impedir que las moscas le entraran a las orejas y lo tiró al fuego con todos los demás. En muy poco tiempo, los animales habían destruido todo lo que podía hacerles recordar al señor Jones. Entonces, Napoleón los llevó nuevamente al depósito de forraje y les sirvió una doble ración de maíz a cada uno, con 2 bizcochos para cada perro. Luego cantaron Bestias de Inglaterra del principio a fin 7 veces y después de eso acomodaron para la noche y durmieron como nunca lo habían hecho anteriormente. Pero se despertaron al amanecer, como de costumbre, y acordándose repetidamente del glorioso acontecimiento, salieron todos juntos a la pradera. A poca distancia de allí había una loma desde donde se dominaba casi toda la granja. Los animales llegaron apresuradamente a la cumbre y miraron a su alrededor a la clara luz de la mañana. Sí, era de ellos. Todo lo que podían ver era suyo. En éxtasis de ese pensamiento brincaban por todos lados, se arrojaban al aire en grandes saltos de alegría, se revolcaban en el rocío, arrancaban bocados del dulce pasto de verano, coceaban levantando terrones de tierra negra y aspiraban su fuerte aroma. Luego hicieron un recorrido de inspección por toda la granja y miraron una muda admiración la tierra de Labrancio, el campo de heno, la huerta, la laguna. Era como si nunca hubieran visto esas cosas anteriormente y apenas podían creer que todo era de ellos. Regresaron entonces a los edificios de la granja y vacilantes se pararon en silencio ante la puerta de la casa. También era suya, pero tenían miedo de entrar. Un momento después, sin embargo, Snowball y Napoleón embistieron la puerta con el hombro y los animales entraron en fila india. Caminando con el mayor cuidado por el miedo a estropear algo, fueron de puntillas en una habitación a la otra, recelosos de alzar la voz, contemplando con una especie de temor reverente el increíble lujo que allí había. Las camas con sus colchones de plumas, los espejos, el sofá, la alfombra de Bruselas, la litografía de la reina Victoria que estaba colgada encima del hogar de la sala. Iban bajando las escaleras cuando se dieron cuenta de que faltaba Molly. Al volver, los demás descubrieron que ésta se había quedado en el mejor dormitorio. Había tomado un pedazo de cinta azul de la mesa del tocador de la señora Jones y, apoyándola sobre su hombro, se estaba admirando en el espejo como una tonta. Los otros se lo reprocharon severamente y salieron. Sacaron unos jamones colgados en la cocina y les dieron sepultura. El barril
de cerveza fue destrozado mediante una cos de boxers y no se tocó nada más en la casa. Allí mismo se resolvió por unanimidad que la casa sería conservada como museo. Estaban todos de acuerdo en que jamás deberían vivir allí animal alguno. Los animales tomaron el desayuno y luego Snowball y Napoleón los reunieron a todos otra vez. Camaradas, dijo Snowball, son las 6:30. Tenemos un día largo ante nosotros. Hoy debemos comenzar la cosecha de heno, pero hay otro asunto que debemos resolver primero. Los cerdos revelaron entonces que durante los últimos 3 meses habían aprendido a leer y escribir mediante un libro elemental que pertenecía a los chicos de la señora Jones y que habían sido tirados a la basura. Napoleón mandó a traer unos tarros de pintura blanca y negra y los llevó hasta el portón que daba al camino principal. Luego Snowball, que era el que mejor escribía, tomó un pincel entre los 2 nudillos de su pata delantera, tachó Granja Manor de la vara superior de la taquera y su lugar pintó Granja Animal. Ese iba a ser el nombre de la granja en adelante. Después todos volvieron a los edificios de Snowball y Napoleón mandaron a buscar una escalera que quisieron colocar contra la pared trasera del granjero principal. Ellos explicaron que mediante sus estudios de los últimos 3 meses habían logrado reducir los principios del animalismo a 7 mandamientos. Esos 7 mandamientos serían inscritos en la pared. Formarían una ley inalterable por la cual deberían regirse en adelante todos los animales de la granja animal. Con una cierta dificultad, porque no es fácil para un cerdo mantener el equilibrio sobre una escalera. Snowball trepó y puso manos a obra con la ayuda de Squealer, que en unos peldaños más abajo le sostenía el tarro de pintura. Los mandamientos fueron escritos sobre la pared alquitranada con letras blancas y grandes que podían leerse a 30 yardas a distancia. La inscripción decía así: Los 7 mandamientos. 1. Todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. 2. Todo lo que camina sobre 4 patas o tenga alas es un amigo. 3. Ningún animal usará ropa. 4. Ningún animal dormirá en una cama. 5. Ningún animal beberá alcohol. 6. Ningún animal matará a otro animal. 7. Todos los animales son iguales. El letrero estaba escrito muy nítidamente y exceptuado que en vez de pies decía pace y una de las S estaba al revés. La ortografía era buena. Snowball lo leyó en alta voz para los demás. Todos los animales asintieron con inclinación de cabeza, demostrando su total conformidad. Y los más inteligentes empezaron enseguida a aprenderse de memoria los mandamientos. Ahora, camaradas, gritó Snowball, tirando del pincel. Al henar, impongámonos el compromiso de honor de terminar la cosecha en menos tiempo del que tardaban Jones y sus hombres. Pero en ese momento las 3 vacas que desde un rato antes parecían estar intranquilas empezaron a mugir muy fuerte. Hacía 24 horas que no habían sido ordeñadas y sus ubres estaban casi reventando. Después de pensar un rato, los cerdos mandaron a traer unos baldes y ordeñaron a las vacas con regular éxito, pues sus patas se adaptaban bastante bien a esa tarea. Al instante habían 5 baldes de espumante leche cremosa en la cual miraban muchos de los animales con sumo interés. ¿Qué se hará ahora con toda esa leche?, preguntó Al. Jones, a veces empleaba una parte de nuestra comida, dijo una de las gallinas. No os preocupéis por la leche, camaradas, expuso Napoleón, colocándose delante de los baldes.
Eso ya se arreglará, la cosecha es más importante. El camarada Snowball os guiará, yo os seguiré dentro de unos minutos. Adelante, camaradas, el heno nos espera. Los animales se fueron hacia el campo, el heno para empezar la cosecha, y cuando volvieron al anochecer, comprobaron que la leche había desaparecido. Capítulo 3. Cómo trabajaron y sudaron para guardar el heno, pero sus esfuerzos fueron recompensados, pues la cosecha resultó mejor de lo que esperaban. A veces el trabajo era duro, los utensilios habían sido diseñados para seres humanos y no para animales, y representaba una gran desventaja el hecho de que ningún animal pudiera usar las herramientas, ya que lo obligaban a pararse sobre sus patas traseras. Pero los cerdos eran tan listos que encontraron solución a cada dificultad. En cuanto a los caballos, conocían cada palmo del campo y en realidad entendían el trabajo de segar y rastrillar mejor que Jones y sus hombres. Los cerdos en verdad no trabajaban, pero dirigían y supervisaban a los demás. A causa de sus conocimientos superiores, era natural que ellos asumieran el mando. Boxer y Clover enganchaban los arneses a la segadora o a la rastra. En aquellos días naturalmente no hacían falta frenos o riendas, y marchaban firmemente por el campo con un cerdo caminando detrás y diciéndole «Arre, camarada» o «Atrás, camarada». Según el caso, todos los animales, incluso los más humildes, laboraron para cortar el heno y amontonarlo. Hasta los patos y las gallinas trabajaban yendo de un lado al otro todo el día al sol, transportando manojitos de heno en sus picos. Al final terminaron la cosecha, invirtiendo 2 días menos de lo que generalmente tardaba Jones y sus peones. Además, era la cosecha más grande que se había visto en la granja. No hubo desperdicio alguno. Las gallinas y los patos, en sus vistas penetrantes, habían levantado hasta el último tallo, y ningún animal de la granja había robado ni siquiera un bocado. Durante todo el verano, el trabajo anduvo como sobre rieles. Los animales eran felices como jamás habían concebido que pudieran serlo. Cada bocado de comida resultaba un exquisito manjar, ya que era realmente su propia comida, producida por ellos y para ellos, y no repartida en pequeñas porciones y de mala gana por su amo. Como ya no estaban los inservibles y parasitarios seres humanos, había más comida para todos. Se tenía más horas libres también. A pesar de la inexperiencia de los animales, claro que se encontraban con muchas dificultades. Por ejemplo, más adelante, cuando cosecharon el maíz, tuvieron que pisarlo al estilo antiguo y eliminar los desperdicios soplando. Después, la granja no tenía desgranadora, pero los cerdos con su inteligencia y Boxer con sus músculos tremendos los sacaban siempre de apuros. Todos admiraban a Boxer, había sido un gran trabajador aún en el tiempo de Jones, pero ahora aparentaba más bien ser 3 caballos que uno. En algunos días terminados parecía que todo el trabajo descansaba sobre sus poderosos hombros. Tiraba y empujaba de la mañana hasta la noche, y siempre donde el trabajo era más duro. Había concertado con un gallo que éste lo despertara media hora antes que los demás, y efectuaba algún trabajo voluntario donde más hacía falta, antes de empezar la tarea de todos los días. Su respuesta para cada problema, para cada revés, era «trabajaré más fuerte». Él la había adoptado como un lema personal, pero cada uno actuaba conforme a su capacidad. Las gallinas y los patos, por ejemplo, ganaron 5 bushels de maíz durante la cosecha, levantando los granos perdidos.
Nadie rogó, nadie se quejó por su ración. Las discusiones, peleas y envidias que forman parte natural de la vida cotidiana en los días del antaño habían desaparecido casi por completo. Nadie eludía el trabajo, o casi nadie. Molly, en verdad, era muy buena para levantar por la mañana y tenía costumbre de dejar el trabajo temprano, aduciendo que tenía una piedra en la pata. Y el comportamiento de la gata era algo raro. Pronto se notó que cuando había tarea que hacer, a la gata no la encontraba. Desaparecía durante horas enteras y luego se presentaba a la hora de la comida o al anochecer, cuando cesaba el trabajo, como si nada hubiera ocurrido. Pero siempre tenía tan excelentes excusas y ronroneaba tan afablemente que era imposible dudar de sus buenas intenciones. El viejo Benjamín, el burro, parecía que no había cambiado desde la rebelión. Hacía su trabajo con la misma obstinación y lentitud que antes, nunca eludiéndolo, pero nunca ofreciéndose tampoco para ninguna tarea extra. No daba su opinión sobre la rebelión o sus resultados. Cuando se le preguntaba si no era más feliz ahora que no estaba Jones, él se reducía a contestar: los burros viven mucho tiempo, ninguno de ustedes ha visto un burro muerto. Y los demás debían conformarse con tal enigmática respuesta. Los domingos no se trabajaba, el desayuno se tomaba una hora más tarde que de costumbre y después tenía lugar a una ceremonia que se cumplía todas las semanas, sin excepción. Primero, se enarbolaba la bandera. Snowball había encontrado en el desván un viejo mantel verde de la señora Jones y había pintado sobre el mismo en blanco un asta y una pata. Este era izado en el mástil del jardín todos los domingos por la mañana. La bandera era verde, explicó Snowball, para representar los campos verdes de Inglaterra, mientras que el asta y la pata significaban la futura república de los animales, que surgiría cuando finalmente lograban derribar totalmente la raza humana. Después de izar la bandera, todos los animales se dirigían en tropel al granero principal para una asamblea general, la que se conocía como la reunión. Allí se planteaba el trabajo de la semana siguiente y se planteaban y debatían las resoluciones. Los cerdos eran los que siempre proponían las resoluciones. Los otros animales entendían cómo debían votar, pero nunca se les ocurrió ideas propias. Snowball y Napoleón eran sin duda los más activos en los debates, pero se notó que estos dos nunca estaban de acuerdo ante cualquier sugestión que hacía uno. Podía descontarse que el otro se opondría a ella, hasta cuando se resolvió a lo que no había podido oponerse nadie: reservar el campito de detrás de la huerta como hogar de descanso para los animales que ya no estaban en condiciones de trabajar. Hubo un violento debate con referencia a la edad de retiro correspondiente a cada clase de animal. La reunión siempre terminaba con la canción Bestias de Inglaterra y la tarde la dedicaban al esparcimiento. Los cerdos hicieron del cuarto de los enseres su cuartel general. Todas las noches estudiaban herrería, carpintería y otros oficios necesarios para los libros que habían traído de la casa. Snowball también se ocupó de organizar a los otros animales, en la que dominaba comités de animales. Era incansable para eso. Formó el comité de producción de huevos para las gallinas, la liga de las colas limpias para las vacas, el comité para la recaudación de camaradas salvajes. El objetivo de este era domesticar las ratas y los conejos, el movimiento pro lana más blanca para las ovejas y varios otros temas de organizar clases de lectura y escritura en general. Esos proyectos resultaron en un fracaso. El ensayo de domesticar a los animales salvajes, por ejemplo, falló casi inmediatamente. Sugirieron portándose prácticamente igual que antes, y cuando eran tratados con generosidad se aprovechaban de ello.
La gata se incorporó al comité para la recaudación y actuó mucho en él durante algunos días. Cierta vez la vieron sentada en la azotea charlando con algunos gorriones que estaban fuera de su alcance. Les estaba diciendo que todos los animales eran ya camaradas y que cualquier gorrión que quisiera podía posarse sobre su garra, pero los gorriones mantuvieron su distancia. Las clases de enseñanza primaria, sin embargo, tuvieron gran éxito. Para el otoño, casi todos los animales, en mayor o menor grado, tenían alguna instrucción en lo que respecta a los cerdos. Ya sabían leer y escribir perfectamente. Los perros aprendieron la lectura bastante bien, pero no les interesaba leer otra cosa que los 7 mandamientos. Muriel, la cabra, leía un poco mejor que los perros y a veces por la noche acostumbraba a hacerlo por los demás de los pedazos de diarios que encontraba en la basura. Benjamín leía tan bien como cualquiera de los cerdos, pero nunca ejercitaba su talento. Por lo que él sabía, dijo, no había nada que valiera la pena leer. Clover aprendió el abecedario completo, pero no podía armar las palabras. Boxer no pudo pasar de la letra D, podía trazar en la tierra la A, B, C, D con su enorme pata. Y luego se quedaba parado mirando absorto las letras con las orejas hacia atrás, moviendo a veces la melena, tratando de recordar lo que seguía, sin lograrlo jamás. En varias ocasiones en verdad logró aprender la E, F, G, H, pero cuando lo hizo se descubrió que había olvidado la A, B, C y D. Finalmente decidió conformarse con las 4 letras y solía escribirlas 1 o 2 veces al día para refrescar la memoria. Molly se negó a aprender otra cosa que las 7 letras que componían su nombre. Las formaba con mucha pulcritud con pedazos de ramas y luego las adornaba con una flor o 2. Caminaba a su alrededor admirándolas. Ningún otro animal de la granja pudo llenar más allá de la letra A. También se descubrió que los animales más estúpidos, como las ovejas, gallinas y patos, eran incapaces de aprender de memoria los 7 mandamientos. Después de mucho meditar, Snowball declaró que los 7 mandamientos podían, en efecto, reducirse a una sola máxima, a saber, 4 patas sí, 2 pies no, dijo. Contenía el principio esencial del animalismo. Quien lo hubiera entendido a fondo estaría asegurando contra las influencias humanas. Las aves la objetaron al principio, pues les pareció que también ellas tenían 2 patas, pero Snowball demostró que no eran así. Las alas de un pájaro, dijo, son órganos de propulsión y no de manipulación, por lo tanto deben considerarse como patas. La característica que distingue al hombre es la mano, el instrumento con el cual hace todo el animal. Las aves no entendieron la extensa perorata de Snowball, pero aceptaron su explicación y hasta los animales más humildes comenzaron a aprender la nueva y máxima de memoria. 4 patas sí, 2 pies no. Fue inscrita sobre la pared del fondo del granero, encima de los 7 mandamientos, y con letras más grandes. Cuando aprendieron de memoria, a las ovejas les encantó esta máxima, y muchas veces se echaban en el campo, empezaban todas a balar. 4 patas sí, 2 pies no, 4 patas sí, 2 pies no, y seguían así durante horas enteras, sin cansarse. Napoleón se les interesó por los comités de Snowball. Dijo que la educación de los jóvenes era más importante que cualquier cosa que pudiera hacerse por aquellos que ya eran adultos. Sucedió que Jesse y Budel habían aumentado de familia. Poco después de la cosecha de heno, incorporaron a la granja entre ambas 9 cachorros robustos. Tan pronto como fueron destetados, Napoleón los separó de las madres
haciendo que él se haría cargo de su educación, que los llevó a un desván al que solo se podían llegar por una escalera desde el granero, y allí los mantuvo en tal reclusión que el resto de la granja pronto se olvidó de su existencia. El misterio del destino de la leche se aclaró pronto. Se mezclaba todos los días en la comida de los cerdos. Las primeras manzanas ya estaban madurando y el pasto de la huerta estaba cubierto de la fruta caída de los árboles. Los animales creyeron como cosa natural que ésta sería repartida equitativamente. Un día, sin embargo, apareció la orden de que todas las manzanas caídas de los árboles debían ser recolectadas y llevadas al granero para consumo de los cerdos. A raíz de eso, algunos de los otros animales comenzaron a murmurar, pero en vano. Todos los cerdos estaban de acuerdo en ese punto, hasta Snowball y Napoleón. Squealer fue enviado para dar las explicaciones necesarias. Camaradas, gritó, vosotros no podréis. Me imagino que nosotros los cerdos estamos haciendo esto con un espíritu de egoísmo y de privilegio. Muchos de nosotros en realidad tenemos aversión a la leche y a las manzanas. A mí personalmente no me agradan. Nuestro único objetivo es tomar estas cosas, es preservar nuestra salud, la leche y las manzanas. Esto ha sido demostrado por la ciencia, camaradas. Contiene sustancias absolutamente necesarias para el bienestar del cerdo. Nosotros los cerdos somos trabajadores del cerebro. Toda la administración y la organización de la granja depende de nosotros. Día y noche estamos velando por vuestra felicidad, por nuestro bien. Tomamos esa leche y comemos esas manzanas. ¿Sabéis lo que ocurriría si los cerdos fracasáramos en nuestro deber? Jones volverá. Sí, Jones volverá. Seguramente, camaradas, exclamó Squealer, casi suplicante, saltando de lado a lado y moviendo la cola. Seguramente no hay ninguno entre vosotros que desee la vuelta de Jones. Ahora bien, si había algo de lo cual estaban completamente seguros los animales, era de que no querían de vuelta a Jones. Contra cuanto se presentaba bajo esa posibilidad, no tenían nada que aducir. La importancia de preservar la salud de los cerdos era demasiado evidente, de manera que se decidió, sin más discusión, que la leche y las manzanas caídas de los árboles y también la cosecha principal de manzanas, cuando estaban maduras, debían reservarse para los cerdos solamente. Capítulo 4. Hacia fines de verano, la noticia de lo sucedido de la granja animal se había difundido por casi todo el condado. Todos los días, Snowball y Napoleón enviaban bandadas de palomas con intrusiones de mezclarse con los animales de las granjas vecinas, contarles la historia de la rebelión, enseñarles la canción de bestia de Inglaterra. Durante la mayor parte del tiempo, Jones permanecía en la taberna de León Cordaro de Willingdon, quejándose a cualquiera que deseara escucharle de la monstruosa injusticia que había sufrido al ser arrojado de su propia propiedad por una banda de animales inútiles. Los otros granjeros simpatizaban con él en principio, pero al comienzo no le dieron mucha ayuda. Por dentro, cada uno pensaba secretamente si no podría, en alguna forma, transformar la mala fortuna de Jones en un beneficio propio. Era una suerte de que los dueños de las dos granjas que lindaban con la granja animal estuvieran siempre enemistadas. Una de ellas, que se llamaba Foxwood, era una granja grande, anticuada y descuidada, cubierta de arboleda, con sus campos de pastoreo agotados y sus cerdos en un estado lamentable. Su propietario, el señor Picklington, era un agricultor indolente que pasaba la mayor parte del tiempo pescando y cazando. Según la estación, la otra granja, que se llamaba Pinchfield, era más chica y mejor cuidada. Su dueño, un tal Frederick, era un hombre duro, astuto, siempre metido en pleitos y que tenía fama de tacaño. Los dos se odiaban tanto que era difícil que se pusieran de acuerdo.
ni aún en defensa de sus propios intereses. Ello no obstante, ambos estaban asustados por la rebelión de la granja animal y ansiosos por evitar que sus animales llegaran a saber algo de lo ocurrido. Al principio aparentaban reírse y desdeñar la idea de los animales administrando su propia granja. Todo el asunto estará terminado en 15 días, se decía. Afirmaban que los animales de la granja Manor insistían en llamar la granja Manor, no podían tolerar el nombre de granja animal. Se peleaban de continuo entre sí y terminarían muriéndose de hambre. Pasado un tiempo, cuando fue evidente que los animales no perecían de hambre, Frederick y Picklington cambiaron de tono y empezaron a hablar de la terrible maldad que florecía en la granja animal. Difundieron el rumor de que los animales practicaban el canibalismo, se torturaban unos a otros con herraduras calentadas al rojo y despreciaban el matrimonio. Ese es el resultado de rebelarse contra las leyes de la naturaleza, sostenían Frederick y Picklington. Sin embargo, nunca se dio mucha fe a sus cuentos. Rumores acerca de la granja maravillosa donde los seres humanos habían sido eliminados y los animales administraban sus propios asuntos continuaban circulando en forma vaga y falseada, y durante todo ese año se extendió una ola de rebeldía en la comarca. Toros que siempre habían sido dóciles se volvieron repetidamente salvajes. Ovejas que rompían los cercos devoraban el trébol, vacas que se volcaban los baldes cuando las ordeñaban, caballos de caza que se negaban a saltar los cercos que lanzaban a sus jinetes por los aires. Además, la melodía y hasta la letra de bestias de Inglaterra eran conocidas por doquier. Se había difundido con una velocidad asombrosa. Los seres humanos no podían contener el furor cuando oían esta canción, aunque aparentaban considerarla simplemente ridícula. No podían entender, decían, cómo hasta los animales mismos se atrevían a cantar algo tan despreciable. Cualquier animal que fuera sorprendido cantándolo era azotado en el acto. Sin embargo, la canción resultó irreprimible. Los mirlos la silbaban en los cercos, las palomas la arrullaban en los álamos. Se introdujo en el ruido de las fraguas y en el tañido de las campanas de las iglesias. Y cuando los seres humanos la escuchaban, temblaban secretamente, pues oían en ella una profecía de su futura perdición. A principios de octubre, cuando el maíz había sido cortado en parte del mismo ya trillado, una bandada de palomas cruzó al cielo a toda velocidad y descendió muy excitada en el patio de la granja animal. Jones y todos sus obreros con media docena más de hombres de Fosford y Pinchfield habían entrado en el portón y se aproximaron por un sendero hacia la casa. Todos esgrimiaban palos, exceptuando a Jones, quien venía delante con una escopeta en la mano. Evidentemente iban a tratar de reconquistar la granja. Eso hacía tiempo que estaba previsto y se había adoptado las precauciones necesarias. Snowball, que estudiara a un viejo libro hallado en la casa, Las campanas de Julio César, estaba a cargo de las operaciones defensivas. Dio las órdenes rápidamente y en contados minutos cada animal ocupaba su puesto. Cuando los seres humanos se acercaron a los edificios de la granja, Snowball lanzó su primer ataque. Todas las palomas, eran una 35, volaban sobre las cabezas de los hombres y los ensuciaban desde el aire. Y mientras los hombres estaban ocupados en eso, los gansos escondidos detrás del cerco los acometieron picoteando las pantorrillas furiosamente. Pero esa era una mera escaramuza con el propósito de crear un poco de desorden. Y los hombres ahuyentaron fácilmente a los gansos con sus palos. Snowball lanzó la segunda línea de ataque. Muriel, Benjamin y todas las ovejas con Snowball en la cabeza avanzaron embistiendo y empujando a los hombres desde todos lados, mientras Benjamin se volvió
y comenzó a distribuir coces con sus patas traseras, pero nuevamente los hombres con sus palos y sus botas claveteadas fueron demasiado fuertes para ellos. Y repentinamente, al oír el chillido de Snowball, que era la señal para retirarse, todos los animales dieron media vuelta y se metieron en el portón del patio. Los hombres lanzaron un grito de triunfo. Vieron es lo que se imaginaron a sus enemigos en fuga y corriendo tras ellos en desorden. Eso era precisamente lo que Snowball quería. Tan pronto como estuvieron dentro del patio, los 3 caballos, las 3 vacas y los demás cerdos que habían estado al acecho en el establo de las vacas aparecieron repentinamente por detrás de ellos. Cortándoles la retirada, Snowball dio la señal para la carga. Él mismo acometió a Jones. Este lo vio venir, apuntó con su escopeta e hizo fuego. Los perdigones dejaron su huella sangrienta en el lomo de Snowball, y una oveja cayó muerta sin vacilar un instante. Snowball lanzó su cuerpo contra las piernas de Jones, que fue a caer sobre una pila de estiércol, mientras la escopeta se le escapó de la mano. Pero el espectáculo más aterrador fue la que ofrecía Boxer, esclavizado con sus miembros traseros y pegando con sus enormes patas cerradas. Su primer golpe lo recibió en la cabeza de un mozo de la caballeriza de Foxwood, quedando tendido exánime en el barro. Al ver ese cuadro, varios hombres dejaron caer sus palos e intentaron disparar, pero los cogió el pánico y al momento los animales los estaban corriendo por todo el patio. Fueron corneados, pateados, mordidos, pisados. No hubo ningún animal en la granja que no se vengara a su manera. Hasta la gata saltó repentinamente desde una azotea sobre la espalda de un vaquero y le clavó sus garras en el cuello, haciéndole gritar horriblemente. En el momento en que se presentó un claro para la salida, los hombres se alegraron de poder escapar del patio y salir como un rayo hacia el camino principal. Y así, a los 5 minutos de la invasión, se hallaban en retirada ignominiosa por la misma vía de acceso, con una bandada de gansos ciscando tras ellos y picoteándoles las pantorrillas durante todo el camino. Todos los hombres se habían ido, menos uno. Allá en el patio, Boxer empujando con una pata al mozo de caballeriza que estaba boca abajo en el barro, tratándole de dar vuelta. El muchacho no se movía. «Está muerto», dijo Boxer tristemente. Él tenía la intención de hacer esto. Me olvidé de que tenía herraduras. ¿Quién va a creer que no hice esto adrede? Nada de sentimentalismos, camaradas, gritó Snowball, de cuyas heridas aún manaba sangre. La guerra es la guerra. El único ser humano bueno es el que ha muerto. Ya no deseo quitar una vida, ni siquiera humana, repitió Boxer con los ojos llenos de lágrimas. ¿Dónde está Molly?, inquirió alguien. Efectivamente, faltaba Molly. Por un momento se produjo una gran alarma. Se temió de que los hombres la hubieran lastimado de alguna forma, o incluso que se la hubiesen llevado consigo. Al final, sin embargo, la encontraban escondida en su corral, en el establo, con la cabeza enterrada en el heno del pesebre. Se había escapado tan pronto como sonó el tiro de la escopeta, y cuando los otros retornaron de su búsqueda, se encontraron con que el mozo de la caballeriza, que en realidad solo estaba aturdido, ya se había repuesto y había huido. Los animales se congregaron muy exaltados, cada uno contando en voz en cuello sus hazañas en la batalla. Enseguida se realizó una celebración improvisada de la victoria. Se hizo la bandera y se cantó varias veces Bestias de Inglaterra. Y luego se dio sepultura solemne a la oveja que murió en la acción, plantándose una oxicanto sobre su sepulcro.
En dicho acto, Snowball pronunció un discurso recalcando la necesidad de que todos los animales estuvieran dispuestos a morir por granja animal si fuera necesario. Los animales decidieron unánimemente crear una condecoración militar, héroe animal primer grado, que se les fue conferida en ese mismo instante a Snowball y Boxer. Consistía en una medalla de bronce. En realidad eran unos adornos de bronce para caballos que habían encontrado en el cuarto de enseres, que debía usarse los domingos y días de fiesta. También se creó un orden héroe animal segundo grado que fue otorgado póstumamente a la oveja muerta. Se discutió mucho el nombre que debía dársele a la batalla. Al final se la llamó la batalla del establo de las vacas, pues fue allí donde se realizó la emboscada. La escopeta del señor Jones fue hallada en el parro y se sabía que en la casa había proyectiles. Se decidió emplazar la escopeta al pie del mástil como si fuera una pieza de artillería y dispararla 2 veces al año, una vez el 4 de octubre, aniversario de la batalla del establo de las vacas, y la otra el día de San Juan, aniversario de la rebelión. Capítulo 5. A medida que el invierno se aproximaba, Molly se volvió más y más fastidiosa. Llegaba tarde al trabajo todas las mañanas con el pretexto de que se había quedado dormida, quejándose de las dolencias misteriosas, aun cuando su apetito era excelente. Con cualquier disculpa se escapaba del trabajo para ir al bebedero, donde se quedaba parada mirando su reflejo en el agua como una tonta. Pero también había rumores de algo más serio. Un día Molly entraba alegremente al patio, meneando su larga cola y mascando un tallo de heno. Clover la llamó a un lado. «Molly», le dijo, «tengo algo muy serio que decirte. Esta mañana te vi mirando por encima del cerco que separa la granja animal a Foxwood. Uno de los hombres del señor Pringlington estaba parado al otro lado del cerco. Yo estaba a cierta distancia, pero estoy casi segura que vi esto. Él te estaba hablando y le permitías que te acariciaba el hocico. ¿Qué significa eso, Molly?» «Él no lo hizo. Yo no estaba. No es verdad», gritó Molly, empezando a hacer cabriolas y a patear el suelo. «Molly, mírame a la cara. ¿Puedes darme tu palabra de honor que ese hombre no te estaba acariciando el hocico?» «No es verdad», repitió Molly, pero no podía mirar la cara de Clover y al instante tomó los del Villadiego, huyendo al galope hacia el campo. A Clover se le ocurrió algo. Sin decir nada a nadie, se fue a la pesebra de Molly y revolvió la paja con su pata. Escondida bajo la paja había una pequeña pila de terrones de azúcar y varios montones de cintas de distintos colores. 3 días después Molly desapareció. Durante varias semanas no se supo nada respecto de su paradero. Luego las palomas informaron que la habían visto en otro lado de Willington. Estaba entre las varas de un coche elegante, pintado de rojo y negro, que se encontraba parado ante una taberna. Un hombre gordo de cara colorada, con pantalones a cuadros y polainas, que parecía un tabernero, le estaba acariciando el hocico y dándole de comer azúcar. El pelaje de Molly estaba recién cortado y ella llevaba una cinta escarlata en la melena. «Dada la impresión de que él estaba a gusto», dijeron las palomas. Ninguno de los animales volvió a mencionar a Molly. En enero hizo muy mal tiempo. La tierra parecía de hierro y no podía hacer nada en el campo. Se realizaron muchas reuniones en el granero principal. Los cerdos se ocuparon de formular planes para la temporada siguiente. Se llegó a aceptar de que los cerdos, que eran manifiestamente más inteligentes que los demás animales, resolverían todas las cuestiones referentes al manejo de la granja.
aunque sus decisiones debían ser ratificadas por mayoría de votos. Este arreglo habría andado bastante bien, a no ser por las discusiones entre Snowball y Napoleón. Estos dos siempre estaban en desacuerdo en cada punto donde era posible que hubiera discrepancia. Si uno de ellos sugería sembrar un mayor número de hectáreas con cebada, con toda seguridad que el otro iba a exigir un mayor número de hectáreas con avena. Y si uno afirmaba que tal o cual terreno estaba en buenas condiciones para el repollo, el otro decía que servía únicamente para nabos. Cada uno tenía sus partidarios y se registraron debates violentos. En las reuniones, Snowball a menudo convencía a la mayoría por sus discursos brillantes, pero Napoleón era superior para obtener apoyo fuera de las sesiones. Un éxito especial logró con las ovejas. Últimamente tomaron la costumbre de bailar 4 patas sí, 2 pies no. En cualquier momento, muchas veces interrumpían casi la reunión. Se notó que ocurría frecuentemente en momentos decisivos de los discursos de Snowball. Había hecho un estudio profundo de algunos números atrasados de granjero y cabañero que encontraba en la casa. Ya estaba lleno de planes para efectuar innovaciones y mejoras. Hablaba como un erudito sobre zanjas de desagüe, ensilaje y abono básico, habiendo elaborado un complicado esquema para que todos los animales dejaran caer su estiércol directamente en los campos, cada día en un lugar distinto, con el fin de ahorrar el trabajo de acarreo. Napoleón no presentó ningún plan propio, pero decía tranquilamente que los de Snowball quedarían en nada, y parecía guardar algo. Pero todas sus controversias, ninguna fue tan enconada como la que tuvo lugar con respecto al molino de viento. En la larga pradera, cerca de los edificios, había una pequeña loma que era el punto más alto de la granja. Después de estudiar el terreno, Snowball declaró que ese era el lugar indicado para un molino de viento, con el cual se podía hacer funcionar un dinamo y suministrar fuerza motriz para la granja. Esta daría luz para los corrales de los animales y los calentaría en invierno, y también haría funcionar una sierra circular, una desgranadora, una cortadora y una ordeñadora eléctrica. Los animales nunca habían oído hablar de esas cosas y escuchaban asombrados a Snowball mientras les describía cuadros de máquinas fantásticas que habrían de trabajar por ellos mismos. Pastaban tranquilamente en los campos o perfeccionaban sus mentes mediante la lectura y la conversación. En pocas semanas los planos de Snowball para el molino de viento habían sido completados. Los detalles técnicos provenían principalmente de 3 libros que había pertenecido al señor Jones. 1000 cosas útiles para realizar para la casa, cada hombre su propio albañil y electricidad para principiantes. Como utilizó este estudio, Snowball un cobertizo que en un tiempo se había usado para incubadoras y tenía un piso liso de madera apropiado para dibujar. Se encerraba en él durante horas enteras, mantenía sus libros abiertos con su piedra y empuñando un pedazo de tiza, se movía rápidamente de un lado al otro, dibujando línea tras línea y profiriendo pequeños cuchillidos de entusiasmo. Gradualmente sus planos se transformaron en una masa complicada de manivelas y engranajes que cubrían más de la mitad del suelo y que los demás animales consideraron completamente indescifrable. Pero muy impresionante, todos iban a mirar los planos de Snowball por lo menos una vez al día. Hasta las gallinas y los patos lo hicieron y tuvieron sumo cuidado de no pisar los trazos con tizas. Únicamente Napoleón se mantenía a distancia. Él se había declarado en contra del molino de viento desde el principio. Un día, sin embargo, llegó en forma inesperada para examinar los planos.
Caminó pesadamente por allí, observó con cuidado cada detalle, olfateando en una o dos oportunidades. Después se paró un rato mientras los contemplaba de reojo. Luego repentinamente levantó la pata, hizo agua sobre los planos y se alejó sin decir palabras. Toda la granja estaba muy dividida en el asunto del molino de viento. Snowball no negaba que construir significaba un trabajo difícil. Tendrían que sacar piedras de las canteras y con ellas levantar paredes, luego fabricar las aspas y después de eso necesitaban dinamos y cables. ¿Cómo se obtendrían esas cosas? Snowball no lo decía, pero sostenía que todo podría hacerse en un año. Y en adelante declaró, se ahorraría tanto trabajo que los animales solo tendrían que laborar 3 días por semana. Napoleón, por el contrario, sostenía que la gran necesidad del momento era aumentar la producción de comestibles y que si perdían el tiempo con el molino de viento se morirían todos de hambre. Los animales se agrupaban en 2 facciones bajo los lemas vote por Snowball y la semana de 3 días o vote por Napoleón y el pesebre lleno. Benjamín era el único animal que no se alistó a ninguna de las 2 facciones. Se negó a creer que habría más abundancia de comida o que el molino de viento ahorraría trabajo. Con molino o sin molino, dijo, la vida seguirá como siempre lo fue, es decir, un desastre. Aparte de las discusiones referentes al molino, estaba la cuestión de la defensa de la granja. Se comprendían perfectamente que aunque los seres humanos habían sido derrotados en la batalla del establo de las vacas, podían ser otra tentativa más resuelta que la anterior para volver a capturar la granja y restablecer al señor Jones. Tenía aún más motivo para hacerlo, pues la noticia de la derrota se difundió por los alrededores y había puesto a los animales más revoltosos que nunca. Como de costumbre, Snowball y Napoleón estaban en desacuerdo. Según Napoleón, lo que debían hacer los animales era procurar la obtención de armas de fuego y adiestrarse en su manejo. Snowball opinaba que debían mandar más y más palomas a fomentar la rebelión entre los animales. De las otras granjas, uno argumentaba que si no podían defenderse estaban destinados a ser conquistados y el otro arguía que si había rebeliones por todas partes no tendrían necesidad de defenderse. Los animales escuchaban primeramente a Napoleón y luego a Snowball y no podían decidir quién tenía razón. A decir verdad, siempre estaban de acuerdo con el que les estaba hablando en ese momento. Al fin llegó el día en que Snowball completó sus planos. En la reunión del domingo siguiente se iba a poner la votación si se comenzaba o no a construir el molino de viento. Cuando los animales empezaban reunidos en el granero principal, Snowball se levantó y aunque de vez en cuando era interrumpido por los balidos de las ovejas, expuso sus razones para defender la construcción del molino. Luego Napoleón se levantó para contestar. Dijo tranquilamente que el molino de viento era una tontería y que él aconsejaba que nadie lo votara sentándose enseguida. Habló apenas 30 segundos y parecía indiferente en cuanto al efecto que había producido. Ante esto, Snowball se puso de pie de un salto, gritando para poder ser oído, a pesar de las ovejas que nuevamente habían comenzado a balar. Se desató en una exhortación apasionada a favor del molino de viento. Hasta entonces los animales estaban divididos más o menos por igual en sus simpatías, pero en un momento la elocuencia de Snowball los había seducido. Con frases ardientes les pintó un cuadro de cómo podría ser la granja animal cuando el vil trabajo fuera quitado de las espaldas de los animales. Su imaginación había ido mucho más allá de las desganadoras y las guadañadoras. La electricidad, dijo, podría mover las trilladoras, los arados, las rastras, los rodillos, las segadoras, los atadores, además de suministrar a cada establo su propia luz eléctrica, agua fría y caliente, y
un calentador eléctrico. Cuando dejó de hablar, no quedaba duda alguna sobre el resultado de la votación. Pero justo en ese momento se levantó Napoleón y, echando una extraña mirada de rojo hacia Snowball, emitió un chillido agudo como nunca le habían oído anteriormente. Acto seguido se escuchó afuera un terrible ladrido de 9 enormes perros, que llevaban puestos unos collares armados con clavos. Entraron corriendo al granjero, se lanzaron directamente hacia Snowball, quien saltó de su lugar justo a tiempo para eludir sus feroces colmillos. En un instante estaban al otro lado de la puerta y ellos tras él. Demasiado asombrados y asustados para hablar, todos los animales se agolparon de la puerta para observar la persecución. Snowball iba a toda carrera a través de las praderas largas que conducían a la carretera. Corría como solo puede hacerlo un cerdo, pero los perros le pisaron los talones. De repente patinó y pareció seguro que estos ya lo tenían. Luego se puso de nuevo de pie, corriendo más veloz que nunca. Después los perros ganaron terreno nuevamente. Uno de ellos iba a cerrar sus mandíbulas sobre la cola de Snowball, pero este le sacó justo a tiempo. Entonces hizo un esfuerzo supremo y por escasos centímetros logró meterse en un agujero de cerco y no se le vio más. Silenciosos y aterrorizados, los animales volvieron al granjero. También los perros regresaron dando brincos. Al principio nadie podía imaginarse de dónde provenían esas bestias, pero el problema fue aclarado enseguida. Eran cachorros que Napoleón había quitado a sus madres y criaba en privado, aunque no estaban completamente desarrollados todavía. Eran perros inmensos y fieros como lobos. No se alejaban de Napoleón. Se observó que él meneaba la cola como los otros perros acostumbraban a hacerlo con el señor Jones. Napoleón, con los canes tras él, subió entonces a la plataforma donde anteriormente estuvo Mayor. Cuando pronunciaba su discurso, anunció que desde ese momento se habían terminado las reuniones de los domingos por la mañana. Eran innecesarios, dijo, y hacía perder tiempo. En lo futuro, todas las cuestiones relacionadas con el manejo de la granja serían resueltas con una comisión especial de cerdos, presidida por él. Estos se reunían en privado y luego comunicarían sus decisiones a los demás. Los animales aún se reunían los domingos por la mañana para saludar la bandera, cantar bestias de Inglaterra y recibir las órdenes para una semana. Pero no habrían más debates. Si la expulsión de Snowball les produjo una gran impresión, este anuncio consternó a los animales. Algunos de ellos habían protestado de encontrar los argumentos apropiados. Hasta Boxer estaba un poco aturdido. Apuntó sus orejas hacia atrás, agitó su melena varias veces y trató con ahínco de ordenar sus pensamientos. Pero al final no se le ocurrió nada que decir. Algunos de los cerdos mismos, sin embargo, fueron más expresivos. 4 jóvenes puercos de la primera fila emitieron algunos gritos de desaprobación, y todos se pararon de golpe y comenzaron a hablar al mismo tiempo. Pero repentinamente los perros que estaban sentados alrededor de Napoleón dejaron oír sus profundos gruñidos amenazadores a los cerdos, y los cerdos se callaron, volviéndose a sentar. Entonces las ovejas irrumpieron con un tremendo balido de 4 patas y 2 bisnos, que continuó durante casi un cuarto de hora y puso fin a cualquier intento de discusión. Luego, Squealer fue enviado por toda la granja para explicar la nueva disposición a los demás. Camaradas, dijo, espero que todos los animales presentes se darán cuenta y apreciarán el sacrificio que ha hecho el camarada Napoleón al tomar ese trabajo adicional sobre sí mismo. No se crean, camaradas, que ser jefe es un placer. Por el contrario, es una honda, pesada responsabilidad. Nadie estima más firmemente que el camarada Napoleón el principio que todos los animales son iguales. Estaría muy contento de dejarles
tomar sus propias determinaciones, pero algunas veces podrían ustedes adoptar decisiones equivocadas, camaradas. ¿Y dónde estaríamos entonces nosotros? Supónganse que ustedes se hubieran decidido seguir a Snowball con sus disparatados molinos. Snowball, que como sabemos ahora no era más que un criminal. Él peleó valientemente en la batalla de los establos de las vacas, dijo alguien. La valentía no es suficiente, afirmó Squealer. La lealtad y la obediencia son más importantes. Y en cuanto a la batalla del establo de las vacas, yo creo que vendrá el día en que nos cercioremos de que el papel desempeñado por Snowball ha sido muy exagerado. Disciplina, camaradas, disciplina férrea, esa es la consigna para hoy. Un paso en falso y nuestros enemigos estarían sobre nosotros. Seguramente, camarada, que ustedes no desean un retorno de Jones. Nuevamente, este argumento resultó irrebatible. Claro está que los animales no querían que volviera Jones. Si la realización de los debates los domingos por la mañana podían implicar su regreso, entonces debían suprimirse los debates. Boxer, que había tenido tiempo de coordinar sus ideas, expresó la opinión general diciendo: si el camarada Napoleón lo dice, debe estar bien. Y después de ese momento adoptó la consigna: Napoleón siempre tiene la razón. Además de su lema particular: trabajaré más fuerte. Para entonces el tiempo había cambiado y comenzó la roturación de primavera. El cobertizo donde Snowball dibujara los planos del molino de viento fue clausurado y se suponía que los planos fueron borrados del suelo. Todos los domingos a las 10 de la mañana los animales se reunían en el granero principal a fin de recibir órdenes para la semana. El cráneo del viejo Major, ya sin rastros de carne, había sido desenterrado de la huerta y colocado sobre un poste al pie del mástil junto a la escopeta. Después de izar la bandera, los animales debían desfilar en forma reverente al lado del cráneo antes de entrar al granero. Ahora, no se sentaban todos juntos como acostumbraban hacerlo anteriormente. Napoleón, con Squealer y el otro cerdo llamado Minimus, que poseía un don extraordinario para componer canciones y poemas, se sentaban sobre la plataforma, con los 9 perros formando un semicírculo alrededor, y los otros cerdos sentados tras ellos. Los demás animales se colocaron enfrente, en el cuerpo principal del granjero. Napoleón les leía las órdenes para la semana en un áspero estilo militar, y después de cantar una sola vez Bestias de Inglaterra, todos los animales se dispersaban. El tercer domingo, después de la expulsión de Snowball, los animales se sorprendieron un poco al oír a Napoleón anunciar que, después de todo, el molino de viento sería construido. No dio ninguna explicación por haber cambiado de parecer, pero simplemente advirtió que a los animales que esa era tarea adicional, significaba un trabajo muy duro. Tal vez sería necesario reducir sus raciones. Los planos, sin embargo, habían sido preparados hasta el menor detalle. Una comisión especial de cerdos estuvo trabajando sobre los mismos durante las últimas 3 semanas. La construcción del molino, con otras mejoras, demandaría, según se esperaba, 2 años. Esa noche Squealer les explicó previamente a los otros animales que en realidad Napoleón nunca había estado en contra del molino. Por el contrario, fue él quien abogó por el mismo al principio, y el plano que dibujaba Snowball sobre el suelo del cobertizo de incubadoras en verdad fue robado de los papeles de Napoleón. El molino de viento era realmente una creación propia de Napoleón. ¿Por qué entonces, preguntó alguien, se mostró él tan firmemente en contra del molino? Acá Squealer puso cara astuta. Eso, dijo, fue sagacidad del camarada Napoleón. Él había aparentado ponerse en un hilo, pero simplemente como una maniobra para deshacerse de Snowball, que era un sujeto peligroso y de mala influencia. Ahora, para Snowball había sido eliminado. El plan podía llevarse adelante sin su interferencia. Eso, dijo Squealer, era lo que llamaba táctica. Repitió varias veces: táctica, camaradas, táctica, saltando y moviendo la cola con una risita alegre.
Los animales no tenían certeza del significado de la palabra, pero Squaller habló tan persuasivamente a los tres perros que casualmente se hallaban allí. Gruñeron de forma tan amenazante que aceptaron su explicación sin más preguntas.